Bien, regresamos, estamos con Elena Conterno, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, con quien vamos a hablar sobre la regulación, cómo nos fue en el año 2014 y cómo nos podría ir en el año 2015. Elena, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Un gusto, Juan José, de estar contigo y con todos los que nos están viendo Gracias. ahora. Bien, cuéntanos un poco, desde el ingreso del reglamento del famoso 05 en agosto del 2012, ¿qué es lo que ha ocurrido en la pesca, en el sector pesca hasta la fecha? A ver, en términos, digamos, ese horizonte un poco más amplio, desde el 2012, como dices, lo que tenemos es que ha habido graves problemas, en especial en lo que es la pesca en el sur y en el caso del centro norte en particular en el año 2014, ¿no? Porque se conjugaron el problema regulatorio con el calentamiento. Yo quisiera resaltar que, como se sabe, pues de un inicio, ¿no? La pesca industrial estuvo en desacuerdo con esta regulación. Y el año pasado hicimos un esfuerzo importante de poder contratar a un estudio independiente, un análisis, y que justamente lo que mostró claramente es que no había dado ningún resultado. Se pretendía que la medida promoviera el consumo humano de anchoveta, el consumo humano más bien se ha desplomado, su nivel más alto fue en el 2012 de 125.000 toneladas, y el año pasado debemos haber cerrado en 50.000 toneladas. Se decía que también era para un poco evitar la pesca ilegal, pero más bien desde que la situación después de la norma, antes de la norma, era mayor después, si bien hay que reconocer que en los últimos meses ha habido bastantes mejoras, esfuerzos de Produce, de perfeccionar todo el sistema de control, que es lo cual saludamos y reconocemos. Y tercero, que si bien no había logrado los resultados, más bien había causado perjuicios a la industria, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema que seguimos en discusión, ¿no? Estamos discutiéndolo en la vía judicial, y más bien en el caso del sur, que había una regulación diferente, ¿no? Nosotros saludamos que haya habido una medida de que se ha pasado, que estábamos en la milla 7 a la milla 5, ¿no? Entonces eso, como señalamos en su momento, nos da un poco de ánimo de que ojalá pues al menos 2015, vemos una mejora regulatoria, ¿no? Ahora nos falta ver la mejora en la biomasa. Y entonces referirme a ese otro aspecto, ¿no? El tema de la biomasa, como sabemos, pues este año, como tuvimos el calentamiento tan fuerte, que ha sido de los meses de mayo a octubre, esto perjudicó la primera temporada, que solo se pudo pescar 68%, y luego la segunda, que básicamente no hubo segunda temporada. Entonces, esto ha sido, ¿qué ha significado en cifras? Que hemos tenido desembarques de 2.2 millones de toneladas, cuando el promedio 2000-2011 es de 6.8 millones. O sea, estamos hablando de una caída bastante importante. Porcentualmente hablando, ¿sería de cuánto? Digamos, si tú comparas 2011, que fue lo que nosotros consideramos un buen año, versus 2014, estamos hablando de la mitad. Perdón, estamos hablando de la mitad a nivel de PBI, ¿no? A nivel de desembarque estamos hablando de la tercera parte, ¿no? Y ahí un poco yendo al tema de la cuantificación, nosotros vemos que si en el año 2015 retomamos los niveles de desembarque del año 2011, como te digo, porque hemos tenido varios años, digamos, por distintas razones. ¿Y se podría, incluyendo la regulación? Vamos a ver, lo que pasa es que, claro, va a depender también del calentamiento, ¿no? Nosotros, como te decía, saludamos esta modificación en el caso del sur. En el caso del centro norte, bueno, es un tema de discusión, y como sabemos, pues los efectos se ven cuando hay calentamiento. Correcto. Ahorita el mar está en condiciones neutras, con lo cual si se mantiene ahí no debería haber problema. Y a nivel de la biomasa, lo que hemos visto, si aplicamos lo de épocas anteriores con Niño, en que tú veías que de pronto, claro, no le encuentras a la biomasa, porque lo que pasa con el calentamiento es que se profundiza, se pega mucho a la costa, se dispersa. Y entonces, comentarte, por ejemplo, el año 98, ¿no? Algo que es interesante, en agosto-septiembre se midió 900.000 toneladas, o sea, bajísimo, ¿no? Cuando estamos acostumbrados a biomasa, pues, de 10 millones, más o menos, ¿no? 3 meses después, eso se multiplicó por más de 2 a 2 millones. 3 meses después se multiplicó por 3 veces a 5 millones, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos viendo, hemos visto en agosto la medición fue más o menos 1,5 millones, en noviembre 4.400.000, ¿no? Y ahora se va a hacer una nueva medición en febrero-marzo. Y claro, en la medida que se han normalizado las condiciones y que había una biomasa de mucho juvenil que están creciendo,
estimamos pues que debemos estar en 10 millones de toneladas, lo cual es algo bueno, ¿no? Haber que ver la estructura de tallas, pero en general el escenario se pinta bastante mejor para este 2015 que los varios años anteriores, ¿no? Lo que uno espera de los cambios regulatorios es que mejoren la situación, que sea una situación de ganancia-ganancia, digamos, ¿no? Que en el caso de las industrias extractivas, que mejore el cuidado y la protección de la biomasa, y en el caso de la industria, que pueda permanecer creciendo, digamos. Si nosotros comparamos el 0,5 con la situación anterior, previa al 0,5, ¿tú dirías que esa situación era óptima o también era necesario regularla, cambiarla de alguna manera? No, sin duda el tema de controles probablemente siempre hay que irlos perfeccionando, ¿no? Nosotros desde un inicio siempre dijimos los controles, porque esta norma introdujo un conjunto de controles principalmente para la flota de menor escala y artesanal, y es algo bueno, ¿no? Y como te decía, en los últimos probablemente... ¿Pero era algo que era factible de hacer? ¿Era algo que se podía hacer? El tema de controles sí, hay que hacerlo, lo que pasa que, digamos, probablemente hubiéramos preferido que se dé más rápido, ¿no? Porque el problema de la regulación a la industria, a los sectores informales, es que por naturaleza ellos sencillamente no quieren estar bajo ningún control por los costos que les significan el futuro. Tú el día de mañana sacas una norma en la cual solicitas que las personas que venden chicles y golosinas en las esquinas paguen, por ejemplo, 10 soles, pues no necesariamente que tú pongas la norma vas a tener una manera de controlarlo, o sea, que la norma exista no significa que la van a seguir. Claro, por es eso como nosotros decíamos, lo que es clave es controlar el desembarque, ¿no? Porque en el inicio, cuando dio la norma, se decía, no, vamos a controlar solamente a quienes tengan permiso, les vamos a dar permiso y con eso lo vamos a controlar. Y claro, nuestra respuesta, oye, pero tú no puedes controlar solo el que tiene brevete, ¿no es cierto? Es como en el tránsito, si yo controlo a solo los de brevete, hoy tengo todo un universo de gente, como tú dices, que se permanece en la ilegalidad. En ese sentido, tienes que agarrar algún punto, digamos, clave de la cadena, y eso es el punto del desembarque, ¿no es cierto? Que tengan control de la está muy bien, pero lo más relevante es el punto de desembarque. ¿Y el uso de radares, por ejemplo? Claro, pero el uso de radares, digamos, te permite detectar esta actividad, pero no sabes que está pescando, ¿no es cierto? Porque puede ser una nave que está pescando otra especie. Pero es en el punto de desembarque, sobre todo por los volúmenes en que se trabaja la anchoveta, en que tú tienes que empezar a controlarla. Yo imagino que los GPS hoy día no deben de ser algo costoso, no deben de ser tecnología costosa. No es costoso, pero el GPS es lo que te permite saber dónde están pescando, ¿no? Y cuándo están pescando, ¿no? Determinado tipo de embarcaciones, ¿no? Lo clave es que sea que digamos, tiene no permiso y por lo tanto tenga o no GPS, qué desembarca, en qué momento desembarca y hacia dónde se va ese producto. Correcto. ¿No? Entonces ahí eso es lo que nosotros sin duda hemos estado reclamando, que como te mencionaba se han fortalecido, ¿no? Pero todavía hay algunos problemas y esperamos pues que el control, que es algo que saludamos, se ha anunciado este proyecto de ley para crear la superintendencia de supervisión de la pesca. Nosotros todo lo que sea control, bienvenido. Es más, nosotros hemos planteado que la información satelital de dónde están las embarcaciones pescando sea puesta en línea, que no solo la controle el fiscalizador, sino toda la ciudadanía, grupos de interés, sociedad civil, justamente eso va a hacer pues que el sistema funcione mejor. ¿Qué hay de los muelles informales de los cuales se habla en el norte? ¿Eso está funcionando? ¿Han habido operativos? ¿El Estado ha hecho algún trabajo por reducir eso? El Estado ha hecho algunos esfuerzos. Sabemos que es una tarea compleja porque a veces es como mafias, ¿no? Que no dejan entrar inspectores. Son sin duda mafias, claro. Y nosotros esperamos que ahí se redoble y ojalá que con este énfasis en la fiscalización pues se les dé también mayores posibilidades de actuar, ¿no? Y sí esperaríamos pues ver también cuándo se cierran fábricas ilegales, ¿no? Que sabemos existen. Creo que es importante que el Produce tenga el apoyo de la Fiscalía, del Ministerio del Interior. ¿Qué es lo que falta? ¿Quién es el que está ahí trabando ese Bueno, tipo entendemos de que hay procesos en curso. Porque regular al formal, al que todo el mundo conoce y sabe dónde queda, es muy fácil. El problema es que el informal, que además está actuando de manera contra la ley, está beneficiándose doblemente. Por un lado tiene más fácil el negocio y por otro lado escapa a todo tipo de normas. Sin duda, ¿no? Tú tienes, como tú dices, al formal, que no solamente tiene todos los controles, sino que también cumple todas sus obligaciones, ¿no es cierto? Desde seguridad de la embarcación, seguridad social. Pagan las multas y pagan las... Claro, ¿no? Y al otro lado tienes
porque a veces pues se habla pues de los informales como si fuera, algunos lamentablemente escuchamos si fuera algo romántico, ¿no? Pero no, acá estamos hablando de proteger la vida del trabajador, de darle los beneficios laborales, de dar las condiciones de habitabilidad que requiere una actividad de este tipo, ¿no? Y eso, digamos, se viene aplicando en el sector formal y lamentablemente no en el sector informal, ¿no? Entonces nosotros esperamos, como te decía, que todo lo que es el control se fortalezca, que el avance que ha habido a nivel de regulación en el sur, digamos, ojalá que también se refleje en cierta medida el centro norte. Se ha anunciado en una reciente entrevista que va a haber sobre todo los casos del calentamiento, que creemos que es algo positivo para ir avanzando en el tema. Y tercero, pues ver el tema de la biomasa en general, de la pesca, que esperemos pues que esté de nuestro lado, ¿no? Que esta normalización de las condiciones que hemos tenido se reflejen pues en la posibilidad de pescar con normalidad. Y yo quisiera recalcar que haciendo un cálculo, si nosotros volvemos al nivel de 2011, digamos, a nivel de lo que es la actividad económica, ¿no? Porque sabemos que este año pues acabamos de escuchar la cifra de noviembre, ¿no? Una caída de 68% en todo lo que es pesca. Entonces, si volvemos a esos niveles, estamos hablando que la pesca puede aportar al PBI general un 1%. Es decir, de ese crecimiento que esperamos, que ojalá que sea 5%, pueden ir de la pesca si se dan las condiciones. Que es un sector en general bastante pequeño, ¿no? Climáticas y regulatorias. Sin duda, la participación tradicional ha sido de 2%, ¿no? Entre lo que es la extracción y la manufactura, porque a veces se deja de ver la manufactura. Claro. Tú el pescado, la manufactura está atada, porque si no tienes pescado no puedes hacer ni conserva ni congelado, ni harina y aceite. Entonces, en conjunto estamos hablando de un aproximado de 2%, que lamentablemente este año ha sido muy difícil, el año 2014, pero pues estamos optimistas ya, como señalaba, esta regulación. Esperemos pues que haya pronto pesca en el sur y también en el centro norte. Bien, te agradezco mucho, Elena. Gracias a ti, José. José. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos.